Antes de iniciar el episodio, quiero hablarles sobre la fantástica solución de prevención de fraude que hace posible este podcast, sobre Fugu. Se trata de una solución única en prevención de fraude, cuyo enfoque consiste en separar el proceso de aceptación de pagos de su verificación. Esto se logra mediante un monitoreo continuo y detallado de las transacciones, realizado después de completar el pago. Este sistema, basado en inteligencia artificial, es capaz de identificar y abordar diferentes tipos de fraude en todas las fases del ciclo de vida de una transacción. Este enfoque integral permite a los comerciantes y proveedores de servicios de pago operar con mayor confianza, aceptando transacciones que anteriormente podrían haber sido rechazadas por temor al fraude o por falta de un entendimiento real de riesgo de una transacción. Si esto te parece interesante, escríbeme a ronnie@fugu-it.com para coordinar una llamada. Ahora sí, continuemos con el episodio. Muy bien, hoy estamos con Mario Aded, es un consultor con más de 30 años de experiencia en la industria de pagos. Actualmente es profesor de cibercrimen económico en la Universidad del Siglo XXI y ha tenido un rol significativo como gerente de prevención de fraude y control de fraude en First Data por más de 25 años. Su carrera incluye liderar proyectos importantes y brindar soporte a bancos, grandes retailers en diferentes países de Latinoamérica. Así que con mucha felicidad te doy la bienvenida al podcast, Mario. Gracias, Ronnie. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de verdad. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante que sería el impacto de las tarjetas digitales en la prevención de fraude. Algo que Mario tiene bastante claro durante su carrera y cómo lo vio surgir. Así que iniciemos con la primera pregunta, que sería: ¿de qué manera la adopción de tarjetas digitales por parte de los consumidores ha cambiado, digamos, el panorama de la prevención de fraude en comparación con las tarjetas de crédito tradicionales? Bueno, bien, ahí una aclaración porque por ahí en Argentina las conocemos como tarjetas virtuales también, o sea, para aclarar un poco el tema que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Tarjetas digitales y tarjetas virtuales. Y te cuento ahí, Ronnie, un poco, sabés que ya hace muchos años, más de 20 años, 15, 20 años, em, esto comenzó con unas tarjetas que le llamábamos tarjetas instantáneas. Quien adoptó este primer producto, por lo menos acá en Argentina, fue un gran retail que está en Chile y que estaba acá en Argentina. Y lo que hacía justamente era esto. Vos ibas a una tienda de ellos y cuando hacías la compra, te ofrecían ahí que el primer consumo lo pagaras con una tarjeta instantánea. Entonces te daban los datos y de la tarjeta, el número de tarjeta, el vencimiento y el código de seguridad, y generaba la transacción. Era la única transacción que podía hacer. Quizás ese fue el primer camino, digamos, a lo que después fue estas tarjetas digitales. En ese momento obviamente no había las aplicaciones que tenemos ahora, no teníamos las apps, no había esta digitalización, entonces era la forma que se resolvía. A mí me parece que la tarjeta digital vino después, evolucionó, como evolucionan todos los productos, evolucionan todos los canales, y nos llevó a esta adopción, a adoptar este tipo de tarjetas. Hoy se ve muy, digamos, hemos masificado, sobre todo en lo que son las billeteras virtuales, los bancos digitales, las han adoptado mucho. ¿Por qué? Porque lo que hace es al consumidor, al cliente, le genera una rapidez inmediata, donde ya tiene una tarjeta disponible para poder consumir en un canal no presencial. Desde ese lado, digamos, es muy buena la experiencia que tiene, pero bueno, como todos buenos productos, nuevos productos, nos trae aparejado desafíos desde el lado de fraude. Si tenemos que hacer una comparación con lo que son las tarjetas tradicionales, y por ahí podemos ver como la parte buena de todo esto, bueno, las tarjetas estas, al estar embebidas dentro de una aplicación, nos permiten generar algún tipo de código de OTP, de hacer una segunda validación en determinadas transacciones, de pedir alguna huella digital, algún reconocimiento facial. Entonces, permite, digamos, tener otro factor más para realizar una transacción. Otro también de las particularidades que podemos ver también dentro de la tarjeta, a diferencia de una tarjeta tradicional,
que tiene un uso temporal. O sea, estas tarjetas vos la podés diseñar para que se pueda utilizar una sola vez y después tengan que generar el recambio, o limitar la cantidad de transacciones que puedes hacer. Entonces también eso permite tener una mayor flexibilidad. Le da también al consumidor, al cliente, un control, un mayor control, porque él ya dentro de la aplicación podría ahí limitar la cantidad de transacciones que puede hacer, los montos, incluso hasta podría bloquearla de forma temporal a la tarjeta cuando no la está usando y habilitarla cuando la quiere utilizar. Entonces permite, digamos, ese tipo de flexibilidad. Y también ayuda, y esto es también un tema para desarrollar, pero en principio te da cierta seguridad si los datos están bien resguardados en la aplicación, porque no te roban la tarjeta. O sea, la tarjeta física te la roban y te la pueden ya utilizar. Entonces me parece que ese es digamos, lo que nos ha traído y en comparación con las tarjetas tradicionales. A ver, algo que me gustaría agregar ahí es que esto cambió desde el punto de democratizar el acceso a tarjetas de crédito y que le abrió las puertas a muchísimas personas que no tenían acceso a eso, a empezar a generar transacciones digitales. Y esa democratización también hizo que accedan a personas que quieran empezar a utilizar este tipo de innovaciones para, pues, con intenciones fraudulentas. Porque el proceso para adquirirlas es muy diferente al que uno enfrenta en un banco para sacar una tarjeta de crédito. Entonces tiene también esa pequeña peculiaridad de que al ser digital, al ser todo el proceso digital, no tener casi nada, básicamente no hay nada presencial en la mayoría de los casos, pues, por lo que he visto, tenés digamos, esa parte que puede ser muy bien aprovechada por defraudadores. Acompañando lo que vos decís, tenés dos temas, digamos. O sea, uno es que, como vos decís, hacer todo digital, incluso mi onboarding, mi ingreso a a una entidad financiera, es digital. Y si yo hago una usurpación de identidad, accedo a tener una tarjeta virtual en nombre de otra persona y operar en nombre de otra persona. Porque antes vos tenías que ir a un banco en forma presencial, te sentabas, o sea, no quiere decir que no había usurpación de identidad, había, pero era mucho más controlada. Hoy, y hasta a veces puedo intentar 100 y miles de veces hasta que un día logro entrar. Entonces también es muy importante los controles que se hacen al inicio del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que entró, te accedió de forma exponencial a todos los productos. Y si tiene una tarjeta virtual es lo más fácil que hay, es activar y desactivar, activar y desactivar. Eh, o sea, como todo lo que sucede en esto, ¿no? Vienen las cosas muy buenas para la experiencia, lo cual está muy bueno, pero siempre hay que estar atento a los controles. El prevención de fraude tiene que acompañar en todo esto, ¿no? No obstaculizar, pero acompañar y saber que cada nuevo producto, cada nuevo canal que se habilita es una oportunidad para hacer fraude. Completamente, bien aprovechado. Toda innovación es bien aprovechada por los defraudadores. Y entonces Exactamente. el tema de robo de identidad, de robo, digamos, identidades sintéticas para poder acceder a ese tipo de productos, va muy bien acompañado por el hecho de que este tipo digamos, de plataformas que ofrecen estos productos entienden muy bien que los consumidores de este tipo de soluciones, para poder, para poder tener estas tarjetas digitales o virtuales, lo quieren de forma inmediata. Entonces el proceso de onboarding pues viene acompañado de eso. Entonces no puedes hacer un proceso de onboarding muy extenso y muy riguroso, dependiendo de las circunstancias, depende de digamos, la estrategia que tenga cada uno. Entonces, bueno, ahí está ese punto, ¿no? Entonces pueden haber muchos fallos Exacto. en ese punto. Y, bueno, ahí es donde tenés que ver si te conviene, sabés que necesitas hacer ese tipo digamos, de chequeos para proteger digamos, la plataforma, pero tenés que ver ahí si vale la pena hacerlo antes o después, porque adquieres el cliente y antes de que empiece a utilizar la tarjeta, generas el proceso de verificación.
dependiendo del riesgo, dependiendo de la situación. Entonces, hacerlo después, adquiriste el usuario, que es lo más importante, que no se te va a la competencia, eh, y que también ofrece lo mismo, porque hay muchísimas plataformas que ofrecen esto, es bastante masivo. Totalmente, totalmente. Entonces, Exacto, la competencia adquiriste cliente, pero no dejaste de lado la parte de seguridad, que es súper importante cuando inicia el riesgo, que es cuando va a empezar a utilizar esa tarjeta digital. totalmente. Yo creo que ahí en el onboarding, obviamente tenés que tener controles, porque si vos lo parás ahí, ya evitás todo tipo de fraude. Pero es fino, es muy fino el hilo que cruza ahí, porque le podés estar rechazando clientes genuinos y que se están equivocando o que están teniendo problemas. Entonces, no ser, ser estrictos en lo que vos ya sabés y conocés que es fraude, dejar pasar. Y después viene el segundo control, que es ya cuando adquiere esos productos que están adentro, de qué forma los adquiere, de qué forma los utiliza, porque cuando empieza a transaccionar, ahí donde está la pérdida financiera. Entonces ahí donde sí tenés que poner todos tus cañones en el buen sentido, generando una buena experiencia, pero controlando. Totalmente. Bueno, ahí donde está digamos, el monitoreo continuo, ¿no? Porque si el usuario empieza a generar Exacto. 10, 20, 30, digamos, porque lo permite la plataforma, tarjetas digitales, y empiezas a generar una transacción, o sea, empezás a ver dentro de los datos un uso completamente inusual al de al de un usuario, digamos, que tiene buenas intenciones. Entonces, eso es bastante interesante también el tema después de que ya el usuario empezó, ya ingresó y ya está dentro de la plataforma. Entonces, contame, Mario, ¿cómo ves la proyección de crecimiento, digamos, masivo del mercado de tarjetas digitales? ¿Cómo anticipas que va a evolucionar las tácticas de los estafadores para explotar aún más estas plataformas? Yo creo que ellos están, o sea, los estafadores justamente están muy, muy, muy atentos a todo lo que sucede y aprovechando este tipo de oportunidades que les da, ¿no? O que les damos. Eh, yo ahí, o sea, lo que yo creo que ellos van a tratar de tener en cuenta es, bueno, ir por el lado de la ingeniería social, tratar de captar por tema de phishing, engañando a los usuarios, sacándole información de sus tarjetas. Hoy el phishing, siempre el phishing fue uno de los primeros y es el más que más ha evolucionado porque hay distintas formas de hacer phishing. Entonces yo creo que los defraudadores, una de las formas va a ser ingeniería social sumado al phishing para hacerse de esas tarjetas, de esos datos, ¿no? O también lo que se ha visto últimamente es el aumento en el tema de malware o de software malicioso, o sea, distribuir estos malware para comprometer la seguridad de las tarjetas digitales. eh, o sea, esto es incluir programas maliciosos destinados a qué? A registrar, por ejemplo, por temas ya se han visto temas de pulsación en las teclas, te sacan por el tema de la pulsación en las teclas qué número es el que estás digitando, o la captura de pantallas. ¿Cuántos decimos, bueno, mandamos los datos por WhatsApp? Me casé esta compra y le mandas todos los datos por WhatsApp. Bueno, ellos están atentos a todo eso y pueden capturarlo. El ataque a las infraestructuras, a las plataformas, donde, por ejemplo, saben que hay emisores de tarjetas que no tienen los controles de seguridad encriptados y cumpliendo con las normas de encriptación, entonces atacan y se hacen de toda esa información. Eh, o sea, no hay, son distintas formas de que los defraudadores encuentran y ellos saben, por ejemplo, quiénes son los nuevos actores que están o los nuevos actores que salen con estos productos, entonces atacan primeros a eso, los están esperando porque saben que salen con las guardias bajas. Eh, Después tenemos también el tema de, bueno, el ataque a la fuerza bruta, ¿no? Es esto de tirar transacciones, ya sea por BIN o por cantidad de transacciones. Entonces me parece que los defraudadores vienen por ese lado, digamos, buscando hacerse de esa información. Muy bien, y viendo esto, ¿cómo pueden los e-commerce equilibrar la necesidad de seguridad y experiencia, digamos, de usuario al implementar, digamos, medidas de prevención de fraude,
en tarjetas digitales, ¿no? Sí, bueno, los e-commerce, cuando entiendo que cuando te referís a los e-commerce estamos hablando del lado del merchant. Em, Viste que estos hay dos mundos acá. Está el mundo emisor y el mundo adquirente que se entrelazan y operan. Em, si bien, según las normas, dicen que la responsabilidad del fraude es el emisor, pero lo termina pagando el adquirente, ¿no? O el merchant. Entonces, bueno, ahí es importante generar, digamos, y equilibrar dentro del merchant una buena experiencia. Lo primero es una buena experiencia al cliente. ¿Por qué? Porque vos necesitas vender. Si vos le vas a poner muchas trabas, vas a generar mucha fricción, eh, va a buscar otro comercio u otra alternativa de compra. Eh, entonces, bueno, es importante acá, y por la experiencia que yo he tenido en algunos merchants y sobre todo en agregadores de pago, que digamos trabajan por ahí con muchos comercios muy pequeños o ocasionales, y que sufren mucho el fraude, es importante generar un análisis del comportamiento, o sea, utilizar herramientas que te permitan analizar cuál es el comportamiento de patrones o inusuales, sobre, por ejemplo, una tarjeta que te opera en diferentes comercios dentro de tu adquirencia o en diferentes comercios dentro de tu agrupador, relacionar esa información y correlacionarla con los datos. Eso te va a ayudar a identificar transacciones sospechosas, y no tenés que generar ninguna fricción, sino que vos estás generando un alertamiento internamente para luego analizarlo. Ahí el tema de los data points son clave, poder entender que hay, digamos, hay ciertos mercados y ciertas, digamos, áreas del mercado, no sé, donde se tiende a utilizar mucho más tarjetas digitales, tarjetas virtuales, donde el tema del análisis de riesgo, básicamente el risk scoring, cambia para entender un poco el contexto, ¿no? Porque si vos tenés usás tarjetas digitales, sos un usuario que usa ese tipo de tarjetas digitales, es bastante usual de que que hayas utilizado en el pasado dentro de tu historial diferentes tarjetas, ¿no? O sea, vas a tener, digamos, Exacto. ese tipo de inconsistencias, pero para ese tipo de caso no va a ser una inconsistencia de alto riesgo digamos, por el contexto digamos, dentro de su historial de órdenes. Sí, el cliente tiende a comportarse, tendemos a comportarnos siempre de la misma forma. O sea, eh, es, no hay muchos desvíos, digamos, dentro de un comportamiento. Y si uno se pone a pensar qué hace todos los días, qué compra habitualmente todos los meses, digamos, excepto Día de la Madre, Navidad, Día del Niño, digamos, después el resto, nos comportamos bastante parecidos, digamos, o sea, no tenemos grandes desvíos. Entonces, em, sí, yo creo que el merchant tiene que monitorear a las tarjetas como si fuera un emisor. O sea, monitorear las tarjetas como si fuera emisor, con velocidad de las transacciones, con los horarios donde transacciona, en qué horarios. Entonces, también ponerse como del otro lado para monitorearla. Y va a entender ahí que está siendo atacado con un comportamiento no anormal de una tarjeta. O sea, y si volvemos a las tarjetas digitales, si querés te cuento, Ronnie, que acá en Argentina se ha dado, y seguramente lo han de haber dado también en otras partes de la región, donde hubo un uso muy abusivo de las tarjetas virtuales. En realidad eran clientes reales que estaban, clientes reales, o sea, identidad real, no es que no eran clientes que habían sido usurpados de identidad, sino que estaban dentro de un banco digital, y utilizaban las tarjetas virtuales para hacer fraude con suscripciones de Netflix, de Spotify, de Google. Y era una modalidad bastante particular porque ¿qué hacían? Ellos publicaban en el Marketplace o en los grupos de Telegram, eh, o en Instagram, no los que están regulados, ¿no? Como agregadores, sino que en estos que no están regulados. Entonces publicaban ahí que te vendían la suscripción de, por ejemplo, de Netflix o de Spotify. No sé, una suscripción de Netflix te sale $10, ellos decían, bueno, por $5 eh,
te vendo esta suscripción y la usás indefinidamente. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban la tarjeta virtual, entraban a la plataforma de Netflix, se suscribían, viste que Netflix te da 3 meses gratis, pero te hace que incluyas la tarjeta, ¿por qué? Porque por los 3 meses te empieza a cobrar. Entonces, ellos ¿qué hacían? Una vez que tenía el usuario, se lo vendían a estas personas le pagaban a través de una transferencia bancaria, ellos hacían de ese dinero, cancelaban la tarjeta virtual, sacaban otra tarjeta, y así, indefinidamente, cada vez que lograban una tarjeta, sacaban la suscripción, la cancelaban. ¿Qué pasa? Cuando pasaban los 3 meses y Netflix quería cobrar, ya la tarjeta estaba bloqueada y no podía cobrarlo. Y el cliente que le había pagado esos $5, cliente por así decirlo, no podía acceder más y había sido estafado. ¿Qué pasa? Esa persona no reclamaba porque sabía que lo que estaba haciendo también estaba mal. Entonces también terminaba reclamando. Ahora, si vos lo ves del lado del banco emisor, si lo ves del lado del banco emisor, el banco emisor dice, pero yo no tengo fraude, claro, porque nadie va a desconocer esa transacción. Pero estás teniendo adentro a una persona que está haciendo fraude hoy con tu tarjeta digital y mañana te lo puede hacer con otro de tus productos. Había casos que había por mes 1.500 tarjetas había generado digitales, o sea, y no había límite, no había... entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Cuéntenme a alguien acá cuántas tarjetas digitales uno puede generar por mes. Entonces me decían, no, 2, 3, 4. Bueno, pongan un límite, no puede esto sin tener límite. O por lo menos en un momento pará y hace un control, hace una verificación, decir, señor, le está pasando algo, necesita algún asesoramiento. Bueno, entonces ese era un tipo de fraude que se daba con las tarjetas digitales y que impactaba en el comercio. Ahí es un claro ejemplo donde el uso de este tipo de este tipo de innovaciones a veces están siendo utilizadas por los estafadores de una manera mucho más avanzada, digamos que le dan la vuelta y le buscan digamos, la forma en que pueden aplicarlo y que, digamos, otras tecnologías, plataformas, como sería este caso, digamos, Netflix, no lo detecte a tiempo, digamos, lo vea cuando ya, digamos, ya el daño pasó. Entonces Exacto. es así digamos, este tema de tarjetas digitales va a seguir avanzando, ¿no? Y también la seguridad va a seguir avanzando. Sí. Te iba a comentar algo sobre el, el tema de tarjetas digitales y su conexión con tarjetas que sí son emitidas por el banco. Básicamente, cuando sacas una tarjeta digital, tenés que asociar una tarjeta que muchas veces es una tarjeta de débito. Entonces, Claro. los fondos salen de esa tarjeta de débito, ¿sí? Y son utilizados, que son los utilizados por las tarjetas digitales. Entonces, cuando hay un contracargo, el contracargo no viene de la tarjeta digital, sino viene de la tarjeta utilizada, de dónde salió esos fondos, ¿sí? Sí. Entonces, es un tema más complejo, donde tal vez 3Secure ahí no entra muy en juego, porque estamos hablando de uso de una tarjeta específica y la tarjeta que está siendo utilizada es otra, digamos, en el merchant, y mucho más complejo el tema de los contracargos que se generan a través de eso cuando ves esa diferencia, ¿no? El tema contracargos es un mundo apasionante. em, ¿Por qué? Porque, como comentás, necesitas gente experta, pero experta en manuales de contracargo de las marcas. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que puede suceder es esta, que en realidad la transacción está embebida en otra tarjeta y el contracargo te viene con otro número, entonces es diferente, y vos decís, no, este contracargo no es mío. Bueno, ahí yo lo que siempre aconsejo es tener gente experta en análisis de contracargo. Una de las fallas que yo veo es que eso está en el emisor y en el adquirente. Y los merchants no saben nada. Los merchants no saben nada de contracargo. Y aceptan lo que viene y si les tiran un contracargo que es un elefante, lo agarran. Entonces, yo sé que por ahí pequeños merchants no van a tener expertos en contracargo, pero los grandes merchants, los grandes comercios, los grandes retail, deberían tener gente especializada en contracargo, porque es mucho lo que se puede ganar. Sin duda el tema de contracargos tiene muchas complejidades dependiendo del tipo de caso. Y lo más importante es, digamos, toda la data que tienes para probar de que esa transacción es realmente Exacto. legítima.
¿no? Cuando el contracargo realmente viene una transacción completamente fraudulenta, pues ahí digamos, entras en un área mucho más compleja para poder ganar ese contracargo. Pero ahí donde va el tema de data, ¿no? Cuanto más data obtienes y puedes hacer esa conexión entre cardholder y su uso y compra, digamos, y uso y haber hecho esa transacción, entonces tienes muchísimas más posibilidades de ganar el contracargo. Y ahí, Ronnie, me llevaste a un tema que es muy interesante y que cuesta, que para mí es fundamental, el tema de la colaboración entre entidades, entre comercios, que falta afinar. O sea, todos hablamos y somos buenos, nos colaboramos, nos ayudamos, pero no hay todavía una colaboración, a mi gusto, donde vos puedas, sobre todo a nivel local, ¿no? Donde vos puedas, como comercio, consultarle a un emisor directamente si te puede validar esta transacción, si te puede dar o estos datos, como decir, yo hago soy comercio, recibo una transacción y tengo que enviar un producto a tal domicilio y tengo registrado todos estos datos del cliente. Bueno, podérselo mandar al emisor de la tarjeta y me decís si estos datos son buenos, si estoy, aunque sea eso, ¿no? No te pido que lo llame, pero por lo menos validame los datos. Bueno, eso todavía estamos lejísimos de eso, lamentablemente estamos lejísimos de eso, porque yo creo que ahí se pararía mucho. Las marcas están fomentando este tema de collaboration para que directamente el comercio valide con el emisor, no que vaya a través del procesador adquirente, el procesador adquirente a través del procesador emisor, el procesador emisor a través del emisor, o sea, sino que directamente se pueda validar la información y yo creo que tenemos que ir a esa colaboración, no solo en data y en validación, sino también en contarnos qué fraude tenés vos, qué fraude tengo yo, qué estás sufriendo vos, qué sufriste, cómo te puedo ayudar. O sea, acá no hay competencia, acá estamos los dos embarcados en lo mismo. Entonces me parece que también ahí hay oportunidades. Eso me lo comentaste anteriormente, el tema de la apertura de datos es que hoy en día no se tiene básicamente acceso digamos, por la separación que hay, pues complica mucho más, Exacto. ¿no? Entonces, te quiero comentar un poco más sobre el tema digamos, de contracargos, y es algo que hablamos anteriormente, el tema de datos. Se va más allá del tema de las tarjetas digitales, pero entra dentro de ese punto. Entonces, al tener, digamos, muchísima más captura, digamos, desde diferentes puntos de información, anteriormente le enviaste un KYC, digamos, al usuario, cargó, digamos, la imagen de la tarjeta digital, donde se identifica el nombre, identifica la marca, se identifica el proveedor que dio, se identifica los últimos 4 dígitos, se logra hacer un selfie ID, digamos, de identificación, entre otro tipo digamos, de funciones. Se logra identificar las visitas a la página, las visitas a los correos de confirmación de orden, las visitas a los correos digamos, del mismo KYC. Logras identificar que el IP está conectado a conectada a la dirección de envío. Digamos, diferentes factores que logras hacer digamos, darle las pruebas necesarias al banco que esta transacción es completamente legítima y esa información pues después, digamos, es peleada, pues tienes mucho más chances de ganar. Digamos, desde mi experiencia personal en la empresa donde trabajo, se ha logrado de esa forma ganar, eh, digamos, muchos Sí. contracargos. Digamos, esta tecnología de análisis post-checkout es la que ha ayudado muchísimo a eso, justamente por eso. Es que es clave el tema de cuanta más data tienes, mayor entendimiento sobre la transacción logras tener para saber exactamente el nivel de riesgo. En el caso de recibir un contracargo, porque, digamos, el proceso pasó y se aprobó la transacción, ponte que es un friendly fraud, que es, digamos, de cierta forma más fácil de ganar un contracargo, pues tienes tanta data acumulada que te resulta más fácil pues poder ganar ese contracargo. O sea, tienes muchas más chances.
Y es mucho más Sí, difícil a la otra persona decir, no, eso no lo hice, pero mira, acá está esto, acá está tu ubicación, acá está tu tarjeta, acá está tu identificación, la tarjeta, el selfie y exactamente. digamos, Hasta incluso puedes tener transacciones anteriores en el mismo comercio que no las desconociste y con la misma data. Y vos decís, si tenés los mismos datos, el mismo dispositivo, el mismo IP, la misma ubicación, tenés todo, y esa no me la conociste y esta me la conoces, o sea, sos vos. El fraude amigo es terrible lo que está impactando en la región. A mí cuando me preguntan, porque viste siempre, cuando vas a implementar una herramienta, dicen, bueno, ¿qué data, qué información subimos a la herramienta para tener? Dice, hagamos un mapeo. No es fácil, le digo, no, esto es muy fácil, digo. Sí, ¿por qué? Todos los datos. ¿Cómo todos? Sí, vos tenés que mandar todos los datos. Después, déjame a mí que yo como fraude veo qué hago, pero mandame todos los datos. Porque es lo que decís vos. Si vos, cuanto más data tenés, más información tenés, no solo vas a monitorear mejor, sino que vas a ganar contracargos. Porque es tanta la evidencia que tenés para ofrecerle eh, al adquirente o al emisor, en este caso a través del adquirente, que dice, sí, es el cliente que me está haciendo transacciones. Después también hay otra que se da mucho, que a veces lo que sucede es que vos tenés distintos motivos para desconocer una transacción, mejor dicho, distintos motivos de contracargo. Es más fácil desconocer que decir no recibí el producto está deteriorado, digamos, o se me duplicó la transacción, lo que sea. Entonces es más fácil desconocer. Entonces, ¿por qué? Porque los contracargos por fraude son más ganables que los contracargos por algún incidente. Entonces vos tenés que demostrar que no fue un fraude, que es un incidente este. O se está haciendo el tarjetamiento haciendo el vivo, ¿no? Pero en principio no, no, esto no es fraude, es el cliente que me está comprando. Acá tengo toda la información, tengo todos los datos. eh, y después, ¿qué pasa? Puede suceder que el emisor te mande un arbitraje, digamos, y se complique. Listo. Este fraude lo acepto, pero marco a este cliente, ¿sí? Para próximas transacciones. No me vas a volver a hacer fraude de vuelta. por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí entra un tema delicado, donde uno tiene que entender bien. Vamos a empezar por la parte de, que sería fraude amigo, eso, ¿no? Y no me quiero extender Sí, mucho este sí, tema porque totalmente. el tema de conversaciones, tarjetas digitales, pero el Sí, tema del fraude, nos fuimos por otro lado, Ronnie. completamente. El tema de fraude amigo es como mencionaste, que voy a aprovechar, voy a decir, yo conozco el banco, tengo amigos que hicieron anteriormente contracargos, voy a decir que este contracargo digamos que completamente es fraudulento, yo no lo hice. Entonces, bueno, ahí es donde va toda esa data que acumulaste antes, pues a ganar el caso donde no va a poder decir nada. Hay un tema interesante que no lo mencioné, que es el tema de sentimiento, análisis de sentimiento y análisis de conversaciones, donde logras sacar sentimiento negativo también por tema de visitas también a específicas áreas del sitio. Por ejemplo, que el usuario agarró y entró a la página de Refound Claro, o políticas luego de haber hecho la orden, pero todavía no se envió. Entonces puede sacar alertas. O que el usuario exacto. empieza a escribir de cierta forma, con cierta agresividad o cierta, digamos, sospecha a través de los canales de comunicación, ya sea emails, forms, chat en línea, diferentes canales donde podemos analizar ese sentimiento digamos, se le eleva el risk scoring. También, Exacto. digamos, dentro de Fugo, que hacen esto, pues por esto, digamos, Ujú. conozco muy bien, entiendo muy bien Bien, bien. de Claro. cómo funciona. También se hace análisis de call center. Entonces, hay, digamos, merchants chiquitos no tienen call center, pero merchants muy grandes y otro tipo digamos, de compañías tienen call centers y se gestiona mucho a través de los call centers. Las personas tienden si falla a través del chat o no se logra a través del chat, o personas de determinada edad prefieren llamar y que se resuelvan las cosas por llamada. Y a través de Sí, análisis de sentimiento, de análisis conversacional, logras también captar de que esta transacción que todavía no se envió probablemente va a terminar recibiendo un contracargo. O sea, lo que digo es que hay formas de evitar, digamos, el fraude amigo, friendly fraud, de forma, digamos, desde antes de que, sí, digamos, sí. que suceda el No, crimen. no me quiero extender mucho Sí, no me quiero extender mucho en el fraude amigo para no sacarte, pero obviamente el fraude amigo tenés el fraude amigo fraudulento que tiene la intención de hacerte el fraude, ¿eh? O sea, claro. ese entró con la intención de hacerte el fraude. Y el fraude amigo que no es fraudulento, pero que desconozco porque dudo. Entonces, ahí es donde necesitas, por ejemplo, el caso que diste de call center. Si un cliente llama para conocerte transacciones,
el que lo atiende no tendría que, anoto, listo, cargo el desconocimiento, listo, pasa. No. Empezar a indagar un poco más. Es decir, no, pues señor, usted no compró acá, no estuvo acá, no hizo esta transacción, porque yo, o sea, llevarlo e inducirlo al cliente a que te diga, porque por ahí dice, sí, esta compra. Lo que pasa es que yo lo compré en una página que decía, no sé qué, un nombre y acá aparece otro. Entonces, eso me parece que es fundamental. Cuando alguien desconoce, o sea, porque ya ahí evitas una gestión operativa atrás costosa para todos que no sirve, no, lo parás ahí. Eh, pero bueno, no quiero extenderme mucho en el fraude, amigo. Ronnie. No, Volvamos a las tarjetas digitales. fraude amigo, digamos, rechazos, Lo hablamos, hacemos otro capítulo. rechazos falsos, da para capítulos enteros. De verdad que es un tema, Sí, sí. temas impresionantes. Entonces, a ver, contame un poco sobre temas regulatorios actuales y futuros que podrían Sí. impactar el tema del fraude en tarjetas digitales. Bueno, ahí con respecto al tema regulatorio, yo creo que hay cosas que son esenciales para justamente mitigar los riesgos de fraude. Una es, normalmente no lo vamos a hacer extensivo a todos, pero bueno, sí, a todos los emisores seguro, yo creo que tienen que venir ahí el tema de los estándares de PCI. Deberían cumplir todos con PCI Compliant. Y también desde el lado del comercio, sobre todo los grandes retail, eh, es importante el PCI. ¿Por qué? Porque son datos que están en una plataforma y si no están cumpliendo con las normas PCI, como dijimos antes, entras con un malware, entras con un ataque y te llevas toda esa información. Entonces yo creo que tiene que haber ahí una regulación que hoy no está, sí está quizás al lado de las marcas, pero no desde de los lados gubernamentales, por lo menos en algunos países. Después, otro que también tendría que ayudaría mucho es el tema de tokenización, si esto se podía tokenizar, o sea, llevar a un esquema de tokenización, o también utilizar el blockchain de las cripto, eso también está muy bueno para resguardar todo ese tipo de información. Regular también la transacción de extremo a extremo, que vaya encriptada la transacción y que solo se pueda desencriptar con llaves de punta a punta. Eh, Creo que también es importante la regulación y obviamente regular el uso de estas tarjetas, ¿no? Darle flexibilidad a los emisores para que puedan regular el uso de estas tarjetas con normativas puntuales. Hoy no hay normativas, eh, por lo menos acá en la región, de tarjetas digitales, sino que son normativas para tarjetas en general. Eh, entonces yo creo que deberíamos ir y tender a que se empiece a haber algún tipo de regulación. Lamentablemente, las regulaciones siempre llegan tardes, pero bueno, pero bienvenidas cuando llegan porque es difícil ir a decirle a los entes gubernamentales, regulame esto porque sé que voy a tener fraude o porque tuvo fraude del país vecino. Es muy difícil que lo hagan, sino cuando tenga fraude venía a verme. Entonces, bueno, pero yo creo que se tiene que tender digamos, a regular tema de los parches de los antivirus, parches de los software, digamos, que eso esté actualizado. Yo creo que es parte también de la ciberseguridad. No soy un experto en ciberseguridad, pero como somos primos hermanos, por ahí algo toco, pero creo que también eso tiene que estar todo regulado. Eso va a ir cambiando, digamos, a medida que también vaya subiendo mucho más el tema digamos, de el uso fraudulento de este tipo de sistemas, pues la necesidad de estas regulaciones y mejoras a nivel de seguridad van a ir acompañadas. Sin duda, creo que al inicio, digamos, hasta ahora ya eh, s- ha intentado hacer las cosas de manera con menos fricción, ¿no? Dentro de su uso, dentro de su aplicación y demás, pero eso va a ir cambiando, sin duda, para que se vuelva parte, digamos, del día a día y hasta diría que uso común o mayor el uso de tarjetas digitales en el tema de transacciones. Entonces, decime algo que esto sé que te gusta, sobre colaboración entre diferentes sectores como bancos, comerciantes y proveedores de tecnología en temas de fraude en tarjetas digitales. Para mí, y quizás es parte de la regulación,
quizás sea parte del punto que tomamos anterior de la regulación, que tendría que ser regulado, que haya una colaboración entre las distintas partes que hay en todo el proceso. Porque para mí es clave, fundamental. Yo estuve haciendo consultoría también en un agregador y logré colaboración de los procesadores emisores. Logré generar canales de colaboración y logramos tener niveles de fraude muy bajos para lo que era un agregador de pago, muy bajo, porque justamente lo que logramos es este tipo de colaboración. Quizás abusé de que me conocen todos y de mis años en la industria. Entonces, creo que muchos me ayudaban por eso. Pero bueno, venga, bienvenida a la oportunidad, ¿no? Pero ahí demostré que generando este tipo de colaboración se pueden llegar a muy buenos resultados. Eh, Porque ya como te decía antes, si vos lográs evitar que la transacción fraudulenta se realice, evitas el procesamiento, evitas el contracargo, evitas el desconocimiento del cliente. Es tanto lo que evitas operativamente, de costos operativos, con una simple validación, que me parece, no sé, yo lo veo como algo fundamental, donde tenemos que empezar a generar. Hoy tenemos tecnología que nos permiten hacer. No, no es que tenemos que andar llamando por teléfono y tenemos que encontrarme en algún lugar para decirle que me valide. Podemos generar tecnologías que nos ayudan. Los defraudadores, ellos están comunicados. Ellos tienen grupos donde se comunican y se comparten la información. ¿Cómo no vamos a poder compartirla nosotros, que estamos del otro lado? Se nos ríen porque dicen, o sea, y ellos no tienen normativa, no tienen protocolo, no tienen nada, y se comparten todo y nosotros no podemos compartirla. Entonces tenemos que empezar, me parece, a juntarnos y a generar este tipo de sinergia entre los distintos actores. Y no solo en tarjetas virtuales, en todo el ecosistema de pagos. Porque si vos tenés un defraudador que te está haciendo fraude con un producto, con un canal, es muy probable que también te lo vaya a hacer con las tarjetas virtuales. Es muy probable. O al revés. Entonces, conocer con quién estamos trabajando, quiénes tenemos adentro y quiénes son los que nos están atacando. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona ese tema hasta que se empiece a, digamos, a implementar de verdad. Es difícil. Es así. Sí, es muy difícil, pero bueno. Al final, como habíamos conversado antes, es acceso a más datos. En Brasil hay, digamos, diferentes Sí, instituciones que te permiten acceder a datos a nivel gobierno, por ejemplo, de identidad, de comparación de identidad. Hay otros gobiernos que no te permiten ese tipo de acceso a datos digamos, que hacen digamos, más complejo el tema de validaciones. acá en Argentina la cámara compensadora empezó con algo. Hay un indicio de empezar a compartir algún tipo de información, disponibilizó, porque el Banco Central obviamente lo autorizó, a comenzar a denunciar algunos fraudes. Entonces, bueno, es una puntita como para empezar, digamos, a trabajar. Lo cual siempre es bienvenido, ¿no? Ahí lo último que me gustaría agregar es el tema es cuando un usuario tiene un historial un historial de un contracargo, para decir, que eso no siempre te va a llevar a una lista, digamos, de bloqueo. También hay que entender un poco el contexto de por qué ese contracargo se realizó, ¿no? Estamos hablando de no de contracargos, digamos, a nivel fraudulento y hasta a veces fraudulento cuando uno empieza a indagar e investigar la razón de ese contracargo, muchas veces es hasta válido y se han visto casos donde el usuario no solo después de ganar el contracargo, termina pagando el contracargo nuevamente, Claro. porque se realizó de forma fraudulenta, pero, digamos, fraudulenta, digamos, a nivel de reason code, pero termina aceptando de que me equivoqué al hacer ese contracargo, termina devolviendo el dinero y termina Exacto. volver a entender, digamos, limpiar su historial y seguir comprando. Entonces hay que indagar e investigar un poco más y no ponerlos en una lista de bloqueo y que no entren nunca más. Es importante ese continuo entendimiento digamos, de su usuario. Sí, y es lo que te decía, porque por ahí es más fácil para el emisor tomar el desconocimiento como fraude y no como un incidente, y en realidad terminas perjudicando a tu cliente porque el que procesador al cliente o el merchant lo cataloga como fraudulento. Entonces, por eso es importante que la data sea íntegra y tener la información correcta, digamos. No, está bien, dale la oportunidad de que te diga qué es lo que pasó con esa transacción.
Y vas a ser mucho mejor. Quizás terminás en un contracargo, pero no por fraude. ¿Sí? Sino porque no le entregaron el producto, porque el producto llegó deteriorado, o cualquier otro incidente que haya podido tener. ¿Sí? El monto no era el que había pactado, ¿sí? Lo que sea, digamos, pero dale esa oportunidad, porque, como decís, lo catalogás como fraudulento y en realidad por ahí no lo es. ¿Sí? Y te estás perdiendo ventas futuras. Así que bueno, Mario, llegamos al final. Déjame que te comento un casito más, si hay tiempo, Ronnie. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Dale, bueno, no, te voy a comentar qué sucedió con las tarjetas virtuales. Hay un dicho que siempre decimos en fraude que desde hace muchos años, que el fraude no desaparece, el fraude migra, ¿sí? Siempre se decía, bueno, si el fraude no lo tengo yo, lo tiene el de al lado. Yo a eso le agregaría ahora el fraude migra y muta, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Hace muchos años, ya cuando estábamos salían las tarjetas con banda magnética, estaba el famoso skimming, ¿sí? El skimming era, me duplican la banda magnética. Después se determinó que había dos tipos de skimming. Uno era, a través de los skimmers, te duplico tal cual la banda magnética, y la otra es, armo una banda magnética con los datos. ¿Por qué? Porque el track o la pista que es mandatoria para las marcas es la pista 2, donde está el número de tarjeta, el vencimiento y el código de seguridad. Entonces te armaban las tarjetas, robaban los datos y te armaban la tarjeta con eso y te hacían transacciones con banda magnética. ¿Qué sucedió y qué pasó hace un tiempo? Esto pasó en México, le pasó a un emisor muy importante. Empezó a tener transacciones de tarjetas digitales o virtuales con lectura de banda. ¿Cómo puede ser? Bueno, si bien no me contaron la historia, porque esas cosas a veces no se cuentan, pero obviamente la deducción es, tomaron los datos de las tarjetas, armaron las bandas magnéticas y las hicieron pasar a través de banda magnética. ¿Dónde está el problema? Es que justamente el emisor, este emisor, no estaba validando que tarjetas digitales no pueden operar con modalidad, con post-entry mode, banda magnética, chip, ni ninguna otra, ¿sí? O sea, solo vos tenés que acotar y validar que la transacción sea por e-commerce, porque es para la única que son, digamos, creadas estas tarjetas. Entonces, como un fraude que pasó hace mucho, lo van mutando y lo van buscando la vuelta, siempre probando, y ellos prueban, y hasta que en un momento encuentran con alguien que no valida. También pasó con las tarjetas chip en su momento que no validaban. Pero bueno, dato para tener en cuenta, Ronnie. Está buena la historia. La verdad que sí. Así que es un buen final para el episodio. Así que ahora sí, llegamos al final. Y de verdad, muchas gracias, Mario. Te agradezco. Fue realmente interesante la conversación sobre el tema de tarjetas digitales, impacto de fraude, aceptación, protección y experiencia de usuario. Digamos, todo lo que abarca este tipo de nuevas, digamos, innovaciones que se van entrando cada vez más fuerte en el mercado y su uso. Así que, bueno, te agradezco mucho No, gracias a su vos, paso Ronnie, por por el la podcast. invitación. Bueno, un gusto y bueno, vamos a estar atentos a los podcasts. Salgan de Hablemos de Fraude, que son muy Así es. interesantes. Te mando un fuerte abrazo. Bien, me alegro que hayas llegado hasta el final del episodio. Si quieres enterarte de los próximos, síguenos en Spotify y YouTube y en la página de LinkedIn de Fugu. Y así vas a ser el primero en escucharlos. Vas a recibir una notificación y vas a poder enterarte rápidamente de cada episodio nuevo que publicamos.